Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bueno, María, no sabes lo contento que estoy hoy. Menudo programa más especial tenemos por delante. Programón, José, programón especialísimo por el 8 de marzo para reivindicar que aún hace mucha falta el trabajo y el talento de nuestras mujeres arquitectas. Y también de las periodistas como tú, querida María. Sí, muchas gracias, querido. Y muchas gracias por estar en este barco con todas nosotras, que siempre estás apoyándonos. Como no podía ser de otra manera, es una de las manías que tengo. Una buena manía esa. Hoy me siento muy feliz porque los contenidos que hemos pensado con muchísimo cariño para este Arquitectura Acompasada van a ser contados por mujeres audaces, talentosas y fuertes. Y mujeres a las que tenemos mucho aprecio también. Maravilloso, María. ¿Y con quién nos vamos a ir en primer lugar en nuestro paseo sonoro de la sección A Vista Alzada? Pues va a ser, José, con una arquitecta de aquí del COAM, que es una auténtica crack en lo suyo y además una de las mejores guías turísticas con las que se puede ir a conocer la arquitectura madrileña. Sabrás ya de quién te hablo, ¿no? Bueno, es que me lo estás poniendo tan fácil que no hay lugar a la duda. Me hablas de nuestra compañera María Garcés. La misma que viste y calza, que diría mi madre. Una habitual del COAN, de arquitectura acompasada, mejor dicho. Así es. Bueno, ¿y qué es lo que has ido a visitar en esta ocasión con la señora Garcés? Mira, hemos ido a un edificio que yo tenía muchas ganas de visitar junto a una experta como ella y que forma parte del nuevo mapa cultural ilustrado que el Ayuntamiento ha lanzado para conocer el legado de nuestro arquitecto celebérrimo que está de aniversario. ¿Sabrás quién es? Bueno, por supuesto, estamos en el año Palacios, así que no hay duda. Bueno, tengo que puntualizar que ese maravilloso mapa, que es gratuito, está en versión digital y también se puede coger formato físico, está hecho en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Exacto, eso es. Ahí vamos, Ayuntamiento y COAM de la mano. Mano a mano para dar a conocer a este importantísimo arquitecto que tanto ha hecho por esta ciudad. Y bueno, cuéntanos qué edificio es el que habéis ido a visitar. O bueno, espera, que ya sé que no me vas a responder tan fácil. Me has puesto fácil quién, ahora el dónde. Hay que decir las palabras mágicas, ¿no? Exacto, ya lo sabes tú. Son como el ábrete sésamo, pero de la arquitectura madrileña. ¿Listo? Listo. Dentro Report. ¿Cómo me gusta este A Vista Alzada de hoy? Os habrá pasado seguro alguna vez como a mí, que vais caminando por Raimundo Fernández Villaverde y os quedáis de pronto sin aliento ante este edificio monumental que parece casi una catedral pagana. Es el Hospital de Maudes u Hospital de Jornaleros, construido en un momento en el que el sistema de salud en nuestro país no era el que es hoy en día. Casi no existía y por tanto las gentes menos pudientes no tenían acceso a la sanidad. Solo algunas organizaciones y personas privadas, por pura filantropía, levantaban hospitales como este. Y en este caso fue Dolores Romero Arano la precursora de este hospital consagrado a San Francisco de Paula, que atendía únicamente a hombres mayores de 14 años. Dolores nació en Teruel y se casó con Francisco Curiel, que era una de las personas más ricas del país en ese momento. Tenía intereses económicos y acerías en el País Vasco. Él fue uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como el Banco de España y cuando falleció le dejó toda su herencia a Dolores Romero, que fue quien se dedicó a partir de entonces en alma y cuerpo a causas benéficas, entre ellas este hospital maravilloso que tengo la suerte de visitar con nuestra arquitecta María Garcés. Muchísimas gracias por estar en Arquitectura Acompasada con nosotros una vez más. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer poder dar a conocer este maravilloso edificio de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi a toda la ciudadanía para que lo aprecien, lo valoren y vengan a verlo, por supuesto. Eso es. ¿Cuándo se lo encargan a esta pareja consagradísima de arquitectos, María? Se lo encargan cuando están haciendo, y me alegra muchísimo que hayas nombrado la palabra catedral, cuando estaban construyendo Nuestra Señora de las Comunicaciones, una catedral que es el Palacio de Correos, el Palacio de Cibeles, cuya obra duró más de 10 años y estando ya inmersos en esa obra les encargaron este maravilloso proyecto con lo que podemos ver prácticamente el mismo esquema compositivo, el tratamiento de la piedra, aunque de otra manera como vamos a ver ahora en toda la visita.
Es una azulejería de Daniel Zuloaga y de la Casa Rejano en los interiores, que estamos viendo ya desde aquí mismo. Claro, te iba a preguntar, María, estamos ahora mismo aquí en Raimundo Fernández Villaverde, por eso se escucha un poquito de tráfico, y vamos a hacer para todos nuestros oyentes un esfuerzo descriptivo de esta maravillosa obra desde aquí, desde esta calle, desde lo que se puede apreciar desde fuera para todos aquellos que paseen por aquí y quieran entender los detalles. Estamos viendo unas inmensas superficies de piedra. Pensad que Palacios, como buen gallego, trataba los materiales con mucho mimo y sensibilidad, sobre todo la piedra. Él venía de familia de canteros, sí, en Porriño, y estaba acostumbrado al tratamiento de la piedra. Y él además es uno de los arquitectos que conocía el oficio de construir, que ya quisiéramos muchos a día de hoy, lo que se ve aquí en la manera de construir con piedra, en el tratamiento de las superficies, esos juegos de luces y sombras que se consiguen exclusivamente con el acabado de los sillares de la piedra, y la manera de intercalar la cerámica vidriada, el reflejo cerámico de las piezas. Claro, porque yo estoy viendo efectivamente un montón de cerámica en algunas de las juntas, no sé la palabra técnica, que se aprecian desde aquí. Estamos viendo los brillos, hoy además que hace sol, y podemos ver el juego de color aportado por la cerámica, que estamos viendo cómo recorre todo el perímetro del edificio, las enjutas de los arcos, los frisos, los dinteles de los huecos. Estamos viendo el efecto de la pieza aquí bautizada como gota de agua, la vamos a ver también en el interior, y el trencadís, esa técnica que todos conocemos tan de Gaudí, por el Parque Güell. Sí. Lo estamos viendo aquí como en muy poquitos edificios de Madrid. El azulejo gota de agua, el que venga ya lo va a apreciar claramente porque parece efectivamente una gota de agua. Eso es una pieza cuadrada, pero con un relieve en forma de ondas, de círculos concéntricos. Esto lo que provoca que, bueno, esto es una felicísima solución que crearon entre Otamendi, Palacios y Zuloaga, Daniel, que no es su sobrino, el pintor, Ignacio. Ese ligero resalte, la disposición en círculos, permite una incidencia diferente del sol a lo largo del día, suficiente como para que el efecto conjunto del ajedrezado de los azulejos y el brillo del reflejo metálico junto con las ondas del color dieran estas inmensas moles de piedra movimiento. Claro, otra viveza, ¿no? Eso es, movimiento, luz y esa poesía que se siente nada más entrar en este espacio. Sí, que irradia desde luego este espacio. Los azulejos de los interiores, muy distinto al trabajo exterior de la azulejería. Dentro vamos a poder ver grecas de azulejo hidráulico de unicornios, centauros, gamas, cabras, sátiros, osos, animales reales y fantásticos. Esto en la planta baja, que es la planta de los pacientes, y en la planta alta lo que vamos a ver son zócalos con cenefas y grecas decorados con azulejo liso y en relieve con motivos heráldicos, el escudo de Castilla y León. Que me estaba yo preguntando, María, porque claro, ahora es verdad que, como decíamos, estamos aquí en Raimundo Fernández Villaverde, hay un montón de tráfico, pero en su día esto no era así ni mucho menos, era un poco zona en mitad de la nada, ¿no? Y debía ser mucho más pacífico, por tanto. Eso es, el silencio era absoluto. Esto era el Paseo de Ronda. Aquí donde estamos, ahora que Raimundo Fernández Villaverde podemos ver la iglesia, por favor, visita obligada. La iglesia estaba desmembrada del conjunto, al revés de lo que se venía haciendo en los complejos hospitalarios, que el eje era la iglesia. Aquí se llevó como a la frontera del complejo junto al Paseo de Ronda. Esto es una maravilla de Antonio Palacios, hay que entrar, esas vidrieras Montmellán no se van a ver en ningún otro edificio, hay que venir, por favor, obligado. Visita obligada, deberes. Nos apuntamos esos deberes. María, claro, en aquel momento los hospitales tenían siempre su iglesia también y por tanto así la idearon, ¿no? Eso es. Piensa que estamos en el año 1908, es cuando se encarga este proyecto. Madrid no tenía este tráfico en todo Madrid, pues es que estamos en la parte que era las afueras de Madrid, los suburbios, más allá de los suburbios. Este edificio estaba concebido para verse de lejos. Ahora este muro puede ser invasivo y hasta
imponente, desde luego. Sí, puede rechazar al viandante. De hecho, por eso es uno de los edificios que menos se conocen de Antonio Palacios, porque al caminar lo que se ve es el muro de cerramiento, sobre todo, porque estaba pensado para ver el conjunto desde mucho más lejos, no desde donde estamos ahora. Pues qué maravilla poder conocerlo de primera mano, María, este Hospital de Jornaleros y Hospital de Maudes, que se denomina así Hospital de Jornaleros porque eran los destinatarios de las atenciones que aquí se daban, y Hospital de Maudes se dice ahora por una de las calles con las que limita y que hacía referencia a un camino que iba en dirección norte para cortar con el paseo actual de la Castellana, donde estaba el caserío de Maudes. Y creo que precisamente hacia allá tenemos que ir para entrar al patio central, que es lo que vamos a poder hacer ahora, ¿no? Creo, María. Muy bien, vamos a intentarlo. En la consejería son un amor y seguro que nos dejan pasar. Venga, vamos para allá. Pues aquí estamos, María, además fantásticamente ambientadas por este rumorcillo del agua de la fuente central, y aquí en este jardín podemos apreciar toda la planta del edificio, ¿no? ¿Qué cómo es? Es una planta maravillosa, es una planta en panóptico, que es una planta que muchos conocerán como la típica planta que se utiliza en las cárceles, una planta carcelaria en la que en el centro se eleva una especie de torreta desde la que se visualiza todo el complejo. Palacios utilizó este tipo de planta para poner en el centro precisamente el espacio más agradable de todo el hospital. Como puedes apreciar, esto era lo que oían los pacientes. Anda, qué bueno, todo lo contrario a una cárcel, claro, que se asoman y el patio es una torre de vigilancia, pero aquí no, era como un lugar de remanso, ¿no? Eso es, y de esparcimiento y agradable, con pabellones como los que estás viendo, 4 pabellones mirando hacia el patio. La primera planta para los pacientes, la mejor. Este hospital está concebido para que los pacientes puedan recuperarse lo mejor y más rápido posible. Y más agradablemente, claro, estaba todo pensado para ellos, para que estuvieran dentro de que la estancia no era agradable lo más plácidamente posible, ¿no? Entonces, ya quisiéramos ahora poder estar ingresados en hospitales con este ambiente y poder circular por estos espacios para ir de unos pabellones a otros. Y con esta belleza. Todo una vez más pensado para el regocijo de los sentidos de las personas que estaban aquí, que si bien eran enfermos tenían todo el derecho también a alegrarse la vista un rato, ¿no, María? Eso es. Te voy a leer la memoria, entrecomillada, del proyecto: un hospital para trabajadores en los que estos recibían la medicación y cuidados necesarios desde su ingreso hasta su completo restablecimiento, considerándose el periodo de su convalecencia de tal modo que el obrero curado pueda acudir a su trabajo habitual el día siguiente al de su salida de este hospital. Puedes observar cómo el planteamiento de Palacios de los volúmenes está pensado para que los 4 pabellones, los pabellones de los pacientes, planta baja pacientes, planta alta enfermería, tuvieran todos ventilación cruzada y la mejor de las orientaciones. Estaba todo completamente pensado. Así es, para la higiene, para la luz, la ventilación. Los zócalos que hemos visto en los pabellones y en las escaleras también tienen una utilidad, que es la higiene, la limpieza de este pabellón. El resto de los paramentos hemos visto que están terminados con un estuco, no es cerámica. Esos son los de administración. Porque es más fácil limpiarlo, ¿no? Ese tipo de material, claro. Y esas terrazas que estoy viendo, María, ahí podían asomarse los enfermos, que estamos como todo está circundado por una enorme terraza, ¿no? Eso es, son terrazas casi parecería que estuviésemos en un balneario en lugar de un hospital. Eran para los enfermos, para salir a tomar el aire, a oxigenarse, a coger fuerzas. ¿Y qué nos dice María de Palacios todo este detalle a la hora de idear sus edificios? ¿Qué nos dice de su carácter, de cómo era él? Te puedo decir, por los que lo conocieron, ya hubiese querido yo tener ese honor. Sí, todos, yo también. Que era un hombre tímido, pero extraordinariamente agradable y arrollador, con un poético desorden por los que trabajaron con él, pero sobre todo capaz de arrebatar con su entusiasmo y sus ideas constructivas sin fin el ánimo de sus clientes, tanto que acababan siendo los mayores defensores de su arquitectura, porque Palacios fue un arquitecto admirado, pero también muy, muy criticado. Sí, en su época. ¿Cómo enamoraría Palacios a Dolores Romero con sus palabras para que ella, María del Solar, como hemos dicho, convirtiese todo este espacio en un complejo
complejo enorme hospitalario cuyo proyecto y presupuesto asustaría hasta la propia administración. Sí, fue un presupuesto monumental, ¿no? También. Figúrate, y casi 10 años de obra, Sí, otra 10 vez, años. como Wow. el Palacio de Comunicaciones, que fueron más de 10 también. Impresionante. Y Dolores Romero aún así quedó encantadísima. Eso es. Qué bueno. Una vez más se confirma, María, estaba pensando la teoría de que los grandes son los más humildes, porque decías que era una persona tímida, una persona sin grandes aspavientos, ¿no? Y fíjate qué legado nos ha dejado y llega hasta nuestros días. Así que se da esa paradoja de la grandeza humilde en él. Palacios es denominado el constructor de Madrid por algo. Estamos hablando del arquitecto que ha hecho el Palacio de Comunicaciones, el Banco del Río de la Plata, el que ahora es el Instituto Cervantes, este hospital, los talleres del ICAI, el Banco del Comercio y de la Industria, el templete del metro de Gran Vía, hoy tan de moda porque es una réplica del que está en Porriño. Edificios comerciales como el de la calle Mayor 4 o Gran Vía 27, la Casa Matesanz, el Círculo de Bellas Artes, el Banco Mercantil e Industrial en la calle Alcalá 31. Desde luego se ganó a pulso, María, el apodo del constructor de Madrid, y te iba a preguntar por la reforma que se realizó aquí en este complejo en el que estamos, porque claro, tamaña responsabilidad acometer una reforma de esta obra tan monumental de Palacios y Otamendi. Eso es, y gracias por recordármelo, porque a punto he estado de olvidarme de Andrés Perea Ortega, arquitecto responsable de la restauración y del edificio en torno a 1984, me parece, fue cuando la Comunidad de Madrid se hizo cargo del complejo. Estaba en bastante mal estado, no solo por la contaminación del entorno, ya has visto dónde está situado, Sí, claro. sino por el mal uso que se había hecho hasta ese momento de algunos de sus inquilinos. Esta fue una reforma que se hizo con una sensibilidad exquisita, con el ánimo de recuperar el complejo de Palacios, una cosa muy parecida además a la que hizo Arquimática en el Palacio de Comunicaciones, que fue devolver el edificio a su estado original, pero adaptándolo en este caso a la normativa y a los accesos, muy importante, porque este edificio ahora iba a ser la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Y este es un edificio que mira hacia adentro, y al ser un edificio administrativo tenía que mirar hacia afuera. Entonces el vestíbulo y los accesos, circulaciones, fue una tarea ardua para Andrés Perea, muy bien resuelta, como has podido ver, y con una sensibilidad exquisita. Tuvo la ayuda además de Antonio Perla, que fue el que se encargó de restaurar toda la cerámica, de recuperarla e incluso de reponer, diría yo, que se hizo con los elementos que había más deteriorados. Una maravilla. Y desde entonces y hasta ahora es una consejería, ¿no? Y acoge a un montón de trabajadores públicos que tienen que estar aquí trabajando en la gloria, menudo entorno. Así es, como nos han dicho, es lo primero que nos han dicho, que están felices de trabajar aquí. Claro. María Garcés, muchísimas gracias por haberme acompañado dando este paseo sonoro tan magnífico por el Hospital de Maús. Ha sido todo un privilegio, como lo es siempre, escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a todo el equipo de comunicación por hacer este podcast tan querido. Desde luego, qué maravilla escucharos a las dos paseando por este hospital de jornaleros, historia viva de la arquitectura madrileña, una catedral profana que hizo Antonio Palacios y que proyectó junto a Joaquín Otamendi, compañeros inseparables, y que tanto bien hizo a muchas gentes que lo necesitaban. Así es, José, como siempre ha sido un lujazo escuchar a nuestra María Garcés, que es didáctica a más no poder, y eso es precisamente lo que buscamos en este programa, que los contenidos sean accesibles para todos, arquitectos y no arquitectos, y que todos podamos aprender juntos de esta disciplina tan hermosa que nos rodea. Te voy a confesar, María, que me está encantando este programa y no puedo esperar para recibir a nuestras siguientes invitadas, que también saben mucho de hacer belleza con su talento arquitectónico. Pues voy a por ellas, si te parece, y volvemos enseguida. Me parece. Y nuestros secretos de hoy va con el día, porque vamos a traer a nuestros micrófonos dos voces de mujeres pioneras y valientes. Eva Hurtado, comisaria del ciclo Arquitectas. Bienvenida, Eva. Gracias. Y Ángela Souto, una de las arquitectas que ha participado en este ciclo tan maravilloso. Bienvenidas a ambas.
Gracias. Bueno, es un gustazo auténtico teneros por aquí y vamos a recordar antes de nada que este ciclo, del que se han celebrado ya varias ediciones, ha tenido siempre como misión poner en el foco a nuestras mujeres arquitectos, tanto las pioneras, ¿verdad?, como las que están en activo todavía y que honráis esta disciplina con vuestro talento y vuestro trabajo. Ángela Souto, te tenemos hoy como protagonista invitada. Quiero empezar preguntándote que nos cuentes, porque en ti se aúna la pasión por la arquitectura y también por el paisajismo, ¿no? ¿Cómo empieza esta combinación? Pues empieza que cuando yo estaba en el último curso de la carrera, entonces era quinto en mi plan, pues había una asignatura que se llamaba jardinería y paisaje, que todo el mundo lo consideraba como una María, que se aprobaba de cualquier manera, y para mí fue un descubrimiento increíble, porque así fue como supe que con los jardines también se hacía arquitectura y que con las plantas también se podía hacer, y que había una historia de los jardines que empezaba desde la antigüedad hasta nuestros días, habiendo dejado ahí todos los ejemplos. Era solo cuatrimestral, pero suficiente para que me enganchase, me gustara muchísimo, y cuando terminé yo trabajaba como arquitecta, pero enseguida dije: aquello yo lo tengo que retomar. Y luego lo retomé y empecé a meterme en el paisajismo, a estudiarlo, a formarme como paisajista y todo eso a lo que he dedicado mi vida. Porque a ti ya te gustaban de antes las plantas y esta asignatura, esta María, ¿fue como una revelación o cómo fue? Sí, más o menos sí, porque yo era aficionada a las plantas, pero como que las plantas eran otro mundo. Claro. Era la terraza de casa de mis padres donde yo vivía, que a mi madre también le gustaba mucho, cuidábamos las plantas y tal, y por otra parte estaban mis estudios, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero cuando descubrí aquella asignatura dije: uy, pues resulta que esto cuadra, que con una cosa se puede hacer la otra. Bueno, pues ahí empezó todo. Y se pueden generar espacios, claro, con las plantas también. Todo, se pueden generar espacios, formas, funciones, todo lo que puedas decir que hace la arquitectura, lo puedes hacer con las plantas también. Claro, y cuéntanos, dices que entonces estabas trabajando al terminar la carrera, y ¿en qué momento se te vuelve a encender esa lucecita y dices: tengo que tirar por este camino? Porque yo entonces trabajaba con mi padre, que también era arquitecto, trabajaba en su estudio. De hecho, cuando yo descubrí aquella asignatura, le dije a mi padre: me encanta esto, yo cuando termine quiero hacer esto, quiero enterarme de esto. Y mi padre conocía al que entonces era el jefe del Departamento de Parques y Jardines de Madrid, y llegó a hablar con él y me dijo: oye, me ha dicho que cuando quieras que concierto una entrevista y os veis y habláis. Aquello nunca llegó a pasar porque a mí me daba como mucho corte todo aquello, pudor, ¿no? y no lo llegué a hacer. Entonces mis primeros años fueron trabajando en el estudio con mi padre, pero luego vino pues toda la crisis de los 80, mi padre tuvo que cerrar el estudio y entonces dije: ¿y ahora qué? Dijo: pues bueno, esta va a ser la oportunidad de retomar mi asignatura pendiente, que nunca fue hasta la asignatura, es decir, empezar con ello, ponerme a ello, y eso fue lo que hice. Entonces empecé ya a formarme, estudié en la única escuela que había entonces, que era la Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres. Bueno, a todas estas es que yo a la escuela la había cogido muchísimo cariño, muchísimo. Tenía una pena enorme de acabar la carrera y perder contacto con la escuela, con mis profesores, con las personas, con los espacios, con todo. Y yo quería volver a la escuela y quería ser profesora. Y de casualidad, a través de una persona, aquella persona era el padre de un niño que era compañero de guardería de mi hija entonces, muy pequeñita, que va a la guardería, pues un día hablando, él era profesor de la escuela, yo le dije: me encantaría meterme en paisajismo y tal y cual. Dice: pues esto lo lleva el catedrático Carlos Ambricio, ¿le conoces? Digo: hombre, le conocí como alumna, pero así personalmente no le conozco. Y entonces dijo: pues venga, yo soy amigo suyo, yo hablo con él y te digo. Y así fue, a través de una cita del padre del niño, compañero de guardería y tal. Como me introduje en la escuela, empecé a hablar con Carlos Ambricio, me contó cómo estaba el panorama, quién llevaba entonces allí la asignatura, y así empezó todo. Cómo se confabula el destino al final para regresar donde uno desea. ¿No?
Y Ángela, ¿pero entonces no había profesores de paisajismo? Sí, entonces, claro, sí que había. Carlos Ambricio, como era catedrático de Historia de la Arquitectura, entonces todavía había cátedras. Entonces había una cátedra de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Carlos Ambricio era su catedrático y tenía a su cargo una asignatura que se llamaba Jardinería y Paisaje, de la que él no tenía ni idea, y él me lo decía: yo de esto no tengo ni idea, pero ¿qué he hecho? He llamado a la mejor, a la única persona en este país que entiende de esto, que sabe de esto y que trabaja en esto. Esa persona era Carmen Añón. Entonces, Carmen Añón, que siempre ha sido un referente del paisajismo histórico en España, restauradora de jardines y todo eso, era la que llevaba la asignatura y fue la persona pues que a mí me encauzó, la que me dijo: vete fuera, la Escuela Superior de Versalles al lado de París es la mejor. Pero yo no podía, yo tenía para entonces ya tenía 3 hijos y era muy complicado, no me podía ir a estudiar fuera. Y entonces me dijo: pues hay una escuela que es donde he estudiado yo, me dijo Carmen Añón, que es la escuela privada de Castillo de Batres, se llama Castillo de Batres, pero estaba en Madrid, en la calle Valenzuela, al lado de la Puerta de Alcalá. Y entonces ahí fue donde empecé a estudiar allí, mientras Carlos Ambricio me había orientado a empezar con un perfil académico. Empecé con los cursos de doctorado a la vez, ya para capacitarme para poder dar clase luego. A la universidad. Claro, pero Carmen, que efectivamente Carmen Añón es una mujer sabia y experta y pionera, pero Carmen no era arquitecta, si no me equivoco. No, es verdad, sí, que he perdido el hilo de lo que me preguntabas, que había más profesoras allí. Sí, estaba Carmen Añón, que Carmen Añón no tenía una titulación universitaria. Carmen Añón era paisajista por la Escuela de Batres, título privado, no reconocido en España, o sea que ser paisajista en Batres, yo tenía la suerte de que como era arquitecta yo podía firmar proyectos, pero todos los paisajistas que pasaban por esa escuela siempre estaban trabajando. ¿Creo que tú has sido la primera arquitecta y paisajista o de las primeras en España? Yo creo que sí, yo diría que, bueno, la primera, a lo mejor en otras ciudades, en Madrid desde luego que sí, en otras ciudades de España, pues no sé, estaba, sí, quizá en Barcelona, Julia Fernández Calella, que también era profesora en La Coruña, mayor que yo, pues yo no sé si se había formado en paisajismo y eso, pero en Madrid sí que fui la primera. También había otra profesora en la escuela, no solamente estaba Carmen Añón, había otra profesora porque la asignatura era fundamentalmente teoría. Estábamos en la cátedra de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo y aquello era Historia del Jardín. Desde luego, entonces, en tu caso se puede decir que la universidad sí pasó por ti y te abrió esa visión con una asignatura de cuatrimestral que no iba a llegar a nada más que esa asignatura, y es toda la carrera, ¿no? ¿Qué otros trabajos has realizado? Yo sobre todo mi trabajo ha sido la investigación, el conocimiento, irme metiendo cosas. A partir de ahí he hecho también pues algunos estudios, investigaciones sobre jardines históricos, valoraciones de paisaje y cosas así, pero algunos proyectos he hecho. Proyectos de jardines privados. Horroroso, era un campo que no me gustaba nada. ¿El privado no te gustaba? Sí, no, el privado no, porque la clientela de jardín privado es difícil de sobrellevar, o por lo menos los que a mí me tocaron. Tienen muchas exigencias muy concretas, a lo mejor. Mucho capricho, bastante tontería, bastante hacerte trabajar para nada y venga y ahora esto y ahora lo otro. ¿Qué es lo más realista que te han pedido, que dices, pero si esto no tiene sentido? Pues que un seto de boj, nada más plantarse, tuviera la apariencia de uno del siglo XVIII. A ver, enseñarme fotografía del claustro, de un claustro de Santiago de Compostela con unos bojes centenarios fabulosos, que habían cogido unas formas increíbles, y me dice: yo quiero esto, lo quiero. Digo, como que sí, quiero, pero lo quiero ya, o sea, cuando se planta el jardín, y este efecto lo quiero inmediato. Pues con una nave del futuro más quizá, surrealista, pero claro, que eso. Claro, hay que cogerse boj en concreto y traérselo para acá, cosa que no se puede hacer. Sí, bueno, yo decía, bueno, si se hace de goma espuma pintada de verde, recortada, podría ser. Es natural, ¿no? Lo que tienen los clientes a veces, con seres vivos, no, que tienen que crecer. Fíjate, ahora el podcast de Iris Serri, el primo hermano de la buena profesión, este segundo episodio hablamos de el cliente.
O sea, que sí. habla del cliente y la relación del arquitecto con el cliente. O sea, bien, que... sí. Lo que es muy bonito de este tema del jardín, que parece muy evidente, pero igual conviene recordarlo, yo se lo recuerdo también a los estudiantes, es que trabajas con materia viva, como dices Claro. tú. Sí. Proyectas con una herramienta y una materia que está viva y que cambia a lo largo del tiempo. Sí, Eso sí. es la singularidad y la maravilla. Claro, y ese fue el desafío más grande con el que me tuve que enfrentar yo, porque claro, bueno, pues yo tenía cierto dominio de la arquitectura, en los 2 o 3 años de práctica profesional que tuve oportunidad de hacer y tal, pero que todo aquello se pudiera hacer con un elemento que tenía que nacer, que tenía que crecer, que tenía unas exigencias, unos cuidados, unas temperaturas, un soleamiento, un tipo de tierra, una acidez del suelo, aquello era complicadísimo. Bueno, complicado también encima que te tienes que adaptar ahora más que nunca al entorno. O sea, no puedes traerte algo que no sea del lugar. Sí, claro. Ahí está la cosa, ¿no? Y también es verdad que la arquitectura a mí me gusta que se construya con unos materiales que hablen del lugar y que los tengas más o menos a mano. Pero en el caso de la jardinería ya ni te cuento, porque encima tienes que tener en cuenta muchísimas cosas porque están vivos y si se te mueren, o sea, un ladrillo tú lo colocas y puedes tirar para arriba y ahí va a estar. Y ahí va a estar. Pero una plantita de boj no puedes conseguir que en 15 días tenga el aspecto de un seto del siglo XVIII. Evidentemente, ¿no? claro, y me imagino que cuando proyectas tienes que pensar en que van a crecer, ¿no? Y claro. Tienes que tener muy en cuenta las dimensiones a posteriori. Eso es una cosa muy importante que es muy curioso, pero a ver, ¿quiénes hacían paisajismo en España antes de que se consolidase la formación universitaria aquí, que es de ayer, la formación, el grado en paisajismo, que lo creó la Universidad Rey Juan Carlos, es de hace unos poquitos años. Hasta entonces nada más que estaba el título de Batres, que como era privado además, pues no le servía para poder firmar ni nada. Entonces, ¿quién se ocupaba de esto? Mis colegas, los arquitectos. En la formación de paisajismo estamos los que sabemos un poquito de la cuestión espacial, de la cuestión de las formas y todo esto, y estaban los que sabían toda la técnica y la materia con la que trabajaban, que eran los ingenieros. Entonces aquí los que trabajaban en paisajismo, antes de existir la formación, eran arquitectos por un lado o ingenieros por el otro. Los ingenieros casi siempre estaban en las corporaciones municipales, en las comunidades autónomas y tal y cual, en los departamentos de parques y jardines, y a los arquitectos se les encargaba más bien cosas pues para el espacio público, por concurso y todo eso. Pero si se requería un paisajista en un proyecto, no había paisajistas en España y eso tenía que ser siempre o un arquitecto o un ingeniero. Es curioso porque si os fijáis en la historia, los jardines los han hecho perfiles profesionales de lo más dispares. Sí, sí. En España se trabajaba así, arquitectos, ingenieros, cuando yo empecé a llegar a esto, que fue como a mediados de los 80. Pero bueno, la historia está llena de ejemplos de jardines de poetas, de jardines de pintores, de jardines de escultores, de artistas plásticos también ha sido... Claro. Eso es, sí. Ángela, ¿y tú terminaste impartiendo aquella asignatura que viste o cuál ha sido tu asignatura en concreto? Sí, aquella que te inspiró tanto. Aquella que me inspiró, que se llamaba Jardinería y Paisaje y que duraba un cuatrimestre en aquel entonces, pues con esa fue con la que yo empecé. Cuando empecé seguía siendo cuatrimestral. Pero bueno, andando el tiempo, ¿qué pasó? Carmen Añón se jubiló, Aurora, que era la otra profesora que era historiadora del arte, se fue a su universidad, que era la Autónoma, y me quedé yo sola y la asignatura se quedó en mis manos. Y maravilla de maravillas, porque puedo presumir de que tuve toda la libertad del mundo para poderme montar la asignatura como yo quise. Como tú querías, claro. Sí. Y la pregunta es, después de todos esos años impartiéndola, ¿quienes han acudido contigo la ven ya de otra manera o se sigue viendo como una María? ¿O has conseguido transmitir esta pasión? Bueno, no, dejó de ser una María. Estuve muchos años yo sola, después fueron llegando profesores nuevos a la asignatura que eran arquitectos también, un paisajista nunca ha habido, nada más que yo. Y llegaron otros profesores y bueno, fuimos formando bastante piña para que con nuevos planes de estudio y tal, poquito a poco empezar a hacer subir la asignatura, conseguir que fuera una asignatura de más créditos. Eso sí, durante muchos años fue una asignatura de 3 créditos, no podía ser más, pero al lado de cuando había sido la María cuatrimestral, grado de dificultad en aprobar,
Lo digo porque me preguntáis, ¿dejó de ser una María? Claro que dejó de ser una María porque pusimos muchísimo afán, nos dejamos las pestañas todos los profesores en que la asignatura cambiase de metodología. Luego cuando vino Bolonia, sobre todo, había que adaptarse a aquellos programas y todo eso. Pero al final, a ver, si tú lo piensas, ¿cuál es la asignatura más difícil que había en el último año de carrera del plan anterior a este de Bolonia? Pues probablemente jardinería y paisaje. Quiero decir, estamos en la escuela de arquitectura. O sea, esto es una cosa más imprescindible que hay que aprender. Claro que sí, pero no es lo más difícil. O sea, no sé si me entendéis. Pero es un tema que crece en actualidad, ¿eh? Que hoy en día la vegetación ya se considera una condición como de básica. Ciudades ecológicas, claro que sí. Control de medio ambiente, ¿no? Energías. Hoy día que está en primer plano. Por supuesto que sí, por supuesto es que es básico porque eso te da la vida. Bueno, estamos en un despacho que es el mío, donde grabamos el podcast, que veis que está lleno de vegetación y es uno de los despachos más verdes que hay. Es que me encantan las plantas. Yo te iba a preguntar, de hecho, si te querías apuntar a la asignatura, porque es verdad que es un amante de las plantas. Yo me apuntaría solo para ir a la asignatura porque la estoy escuchando hablar, estoy maravillado, o sea, estoy disfrutando muchísimo de la entrevista. También a Eva, que se ha metido a preguntar, y me encanta esta conversación, que es esta atmósfera que estamos creando. Estoy maravillado y sobre todo porque es un debate muy de actualidad. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que se están arrancando tantos árboles, algunas veces son más innecesarios, otros no. Estamos viendo otras ciudades, como por ejemplo París, que está reverdeciendo, creando jardines por las calles, atornillando calles y dando cubiertas vegetales. Vías verdes. Esta sensibilidad de los arquitectos es un tema clave, yo creo. Yo estaba pensando que has dejado un legado, Ángela, impresionante. O sea, porque generar de una María una asignatura que para mí es básica en la formación de los que tanto inciden en nuestro día a día. O sea, yo creo que esto es un legado, Eva, no sé cómo lo verás tú, que habría que potenciar y dejar constancia. No es una obra construida como tal, pero es algo que sí tiene trascendencia más allá de... Sin ninguna duda. de una esto. Persona muy importante para... Sí. Bueno, pero es verdad que, digamos que yo muchas veces digo, es que yo tuve suerte, pillé el momento y fui al compás del buen momento. Y ese crecimiento no solo fue el mío, sino que fue el crecimiento de muchas cosas, de planes de estudio, de la sociedad en general, que evolucionaba también, de la manera de pensar ciudad, hasta llegar al punto que estamos ahora, donde es tan importante todo lo que estaba diciendo Eva, y que estamos hablando ahora ya siempre de infraestructuras verdes, de sostenibilidad, de identidades, que hace tiempo de estas cosas ni se hablaban, pero porque tenemos un momento muy bueno donde todo eso está teniendo un peso específico muy importante. Antes, cuando yo entré, no se hablaba de nada de esto. Absoluto. Al final los tiempos han ido evolucionando, afortunadamente, a todo lo que estamos comentando ahora. Yo creo que lo que sucedió de alguna manera es que tu tesón y la sociedad se fueron acompasando, ¿no? Como en este podcast. Algo y así, de esa manera hemos llegado hasta aquí, en buena parte, como decía José, pues gracias a ti, desde luego. Sí, desde luego. Este episodio va por el Día de la Mujer, que es justo mañana. Nos planteamos también la dificultad, no solo de la temática, sino también de que se te escuchara en ese momento. ¿Cómo fue esa...? Lo pintas muy fácil, pero yo creo que fácil no ha sido. Pues, has tenido suerte. A ver, es lo que te digo, he tenido suerte, pillé el buen momento, no tuve competencia y entonces pues yo eso lo agradezco muchísimo. O sea, ya no. Claro que me he tenido que esforzar, por supuesto, porque tuve muchísimo empeño en sacar adelante esto. Pero tuve también la suerte de que todo se acompasaba, que todo iba encajando, que se me abría el paso sin grandes obstáculos. Hubo obstáculos. Claro que los hubo desde que empecé, no os voy a decir que aquello fuera un camino de rosas, nunca lo es para nadie. A pesar de que las rosas estén en los jardines. Eso es, mira, nunca mejor dicho, ¿no? Eva, ya por último quería hacer una reivindicación del ciclo del que tú eres comisaria, porque testimonios tan valiosos como el de Ángela Souto son los que ofrecéis siempre desde este ciclo, y es importantísimo y no deja de serlo reconocer el talento y el trabajo de nuestras mujeres arquitectos, arquitectas.
Pues sí, desde luego. Yo soy la primera agradecida porque estoy descubriendo y aprendiendo muchísimas cosas de mis compañeras arquitectas, de las pioneras, y la verdad que es una delicia. Sí, seguimos con el empeño, queremos seguir estudiando a las pioneras, que se las llama las precursoras, de las que ya hemos hablado aquí, las primerísimas, porque ya hay generaciones de estudiosos y estudiosas que están como indagando muchísimo y haciendo tesis doctorales y cosas así sobre aquellas precursoras, y seguimos con las siguientes generaciones y sobre todo muy felices de poder dar voz a las que están todavía con nosotras, ¿no? Y que además de una manera o de otra siguen activas. Los arquitectos y arquitectas no paramos nunca y da mucho gusto darles voz, así es que seguimos adelante con el ciclo. Seguimos adelante, ha sido un verdadero placer y un privilegio escucharos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estoy hasta emocionado, María. Fíjate, estas entrevistas me parecen una parte súper bonita del trabajo que hacemos, y tanto Eva como Ángela nos han revelado un montón de partes de su trabajo que ahora me hacen admirarlas muchísimo más. Mira que eres bonito, José. Ya te conozco yo, ya sabía yo que estabas ahí emocionadillo. Gracias de verdad por estar a nuestro lado, gracias por el apoyo y por tantísimo cariño. Y oye, que hay que darle paso a otra gran mujer, ¿no te parece? Pues claro que sí, a otra de las grandes mujeres que hacéis posible este podcast que tantísimas alegrías nos da, nuestra queridísima Alicia Bajo, que cada semana nos prepara con un montón de cariño, eso sí, una agenda repleta de planes que es completamente original, esa que no se puede encontrar con echar un vistazo en Google. Gracias, Alice, por tu trabajo, gracias a nuestra editora Vero, que hace magia con sus montajes, y por supuesto, gracias a ti, María Paredes, mi partner in crime. Un beso muy grande a todas y hasta la semana que viene, Partners in Crime. Gracias, José, un beso enorme para ti, por tu cariño y por tu confianza en todas las mujeres que hacemos este maravilloso paseo sonoro, al que vamos a poner ya el broche de oro con todos estos planes. Empezamos, como no, por Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en IFEMA Madrid hasta el domingo día 10, en la que un año más el COAM estará presente. Concretamente, estamos en el stand 9C26 con la exposición Modelo a seguir, una serie de maquetas con las que el COAM pretende reivindicar la vigencia del modelo arquitectónico físico. Además, el domingo 10 a las 12 de la mañana celebramos un acto de presentación de este stand en el que contaremos con la presencia del arquitecto Emilio Tuñón, quien nos hablará de la relación entre maqueta, proyecto y obra. Madrid acoge una nueva edición del Festival de Creación Femenina Ellas Crean, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se trata de un evento cultural organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que se celebra del 2 al 31 de marzo de 2024. Incluye una amplísima programación con referentes y nuevas figuras femeninas del cine, la literatura, la música, el teatro y otras disciplinas. En Arquitectura Compasada nos fijamos en la apuesta del festival por la danza, ya que las salas de los mejores centros museísticos se transforman en escenarios gracias al programa Danza en los Museos, que ofrecerá a lo largo del mes de marzo las propuestas de 7 bailarinas y coreógrafas en lugares como el Museo del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo del Romanticismo o el Museo Arqueológico Nacional. Toda la programación del festival está en la web ellascrean.com. Si la semana pasada os propusimos visitar el Prado de noche, esta nos vamos al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ya que ofrece a los visitantes un nuevo plan para el sábado por la noche. Acceso y visita gratuita entre las 9 y las 11 de la noche a las exposiciones temporales y la colección Carmen Thyssen. Y esta nueva iniciativa de sábados gratuitos en el Thyssen coincide además con la llegada al museo de la muestra El realismo íntimo de Isabel Quintanilla, exposición monográfica dedicada a esta artista madrileña, una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo español. Nos vamos ahora hasta un precioso palacete decimonónico, en el número 12 de la calle Montalbán, con una escalera imperial de mármol blanco italiano bellísima, porque este edificio alberga la sede del Museo Nacional de Artes Decorativas, donde hay una preciosa exposición, Albiés, las artistas y el diseño en la vanguardia española, una muestra multidisciplinar que pretende poner en valor la obra de artistas en el ámbito de las artes plásticas y decorativas del primer tercio del siglo XX. La exposición se puede visitar hasta el 31 de marzo de 2024.
Y nos quedamos ya en el COAM, porque con motivo de la celebración de Arco, el COAM acoge hasta el domingo día 10 la exposición Antipetra, un proyecto del grupo de investigación La Mediterranée, orientado a las exposiciones con sede en París, del que son fundadores los artistas Mateo Revillo y Edgar Sarín y el historiador del arte Ulis Geisler. En el centro de esta exposición se desarrollará una arquitectura perteneciente al pueblo en crecimiento que viene construyéndose a lo largo de las exposiciones pasadas. Estas arquitecturas relacionan con posibilidades locales de la habitación y producción, que condicionan la forma y función resultantes con una serie de cartas en mano. Y si aún no habéis pasado por la exposición sobre los premios COAM 2023, estáis de suerte, porque si bien finaliza este martes día 12, este fin de semana se podrá visitar el sábado de 11 a 8 de la tarde y el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y más exposiciones, porque hasta el 1 de abril se muestran en nuestros escaparates de la calle Hortaleza la segunda serie de maquetas performativas, prototipos y definiciones materiales realizadas por estudiantes de arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Y un plan más, el 14 de marzo a las 7 de la tarde y dentro del Festival OFF de Madrid Festival Design se presenta la mesa redonda Archidesigners, que pretende exponer diversas prácticas profesionales que se sitúan en el territorio del diseño. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.